Bueno, buenos días para todos. También, como decía el ingeniero Manuel Galdiano, les deseo que hayan tenido un buen fin de semana y, bueno, les deseo también un buen comienzo de semana. Vamos a mirar rápidamente este problemita que nosotros ya hemos visto todos los problemas, los problemas referidos a los tipos de mecanismos básicos resueltos tanto en forma analítica como en forma gráfica. O sea que ya tienen idea ustedes cómo se tiene que hacer de las dos maneras. Yo les daba más ejercitación, pero es que es bastante más complicado esto, pero ya tienen ustedes todas las bases necesarias para poder resolver cualquier problema. Además, resolví este problema porque es un problema que encierra todos los conceptos también, y también nos da la posibilidad de ver con los trazados, ¿sí? En casos especiales. Como vemos ahí, el caso de un cuadrilátero especial, que es un paralelogramo, que sería este que vemos acá. Esto sería un cuadrilátero, que es el mecanismo básico acá, y que es el caso especial de cuadrilátero articulado, donde 2 a 2, o sea, la barra 2, la barra 4, y son iguales y paralelas en esta situación, y la barra 3 y la barra 1, que es el bastidor, son iguales. Además, a este mecanismo se le ha sumado una diada, que son estos dos eslabones, una diada, como ustedes saben, y esto conforma un mecanismo de 6 eslabones, que se llama mecanismo de Watts. Este mecanismo está esquematizando una máquina que se utiliza en la industria minera, que es una trituradora de piedra. Por eso, como se ha tratado de esquematizar acá, el eslabón 6, que es el eslabón de salida de ese mecanismo, es básicamente una pieza muy, muy firme, muy, muy rígida, muy, muy fuerte, mejor dicho, más que rígida, muy fuerte, y que tritura la piedra. Estos dibujitos acá pretenden ser roca, que es volcada desde un camión, desde esta parte superior, y esta roca es golpeada por esta máquina contra este frontón y la tritura, donde después cae sobre una serie de zarandas que tienen distintos tamaños y la van clasificando según el tamaño, y a partir de ahí perdón, es enviada o a los altos hornos por su tamaño, o se sigue triturando para formar polvos que después se utilizan inclusive en la industria de la conservación de alimentos. Para que tengan una idea, por ejemplo, la caliza que se obtiene de Albardón, ¿sí? Y de otros lugares de San Juan. Yo digo Albardón porque soy albardonero, pero hay máquinas, hay mucha industria minera en Albardón, justamente para sacar la caliza que es enviada desde San Juan a los altos hornos que hay en Buenos Aires y todo lo que es la industria de la conservación de los alimentos, entre otras cosas, por supuesto, para obtener la cal, para obtener un montón de productos. Bueno, entonces, tenemos un mecanismo de 6 eslabones en este caso, donde el mecanismo básico sería el cuadrilátero articulado que tenemos acá, que es un paralelogramo, como dijimos, un caso especial. Acá está
con celeste los dos pivotes fijos, o juntas que conforman lo que sería el bastidor de esta máquina. Y acá está el otro pivote fijo, al cual está unido la barra 6. Bien, la idea de esto es que en este instante, en el que hemos sacado una foto de ese mecanismo, en esta posición, en la cual el ángulo entre las dos barras, entre la diada de salida, es de 90 grados, y que una de las barras forma 30 grados con el eje de las X, ¿sí? Y el mecanismo básico, que es el mecanismo de paralelogramo, está colocado de tal manera que las barras 2 y 4 están horizontales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ya sabemos, siempre vamos a tener toda la geometría del mecanismo, vamos a saber las longitudes de las barras, vamos a saber los ángulos que están formando, todo lo que es geometría es materia conocida. ¿Y qué vamos a encarar? ¿Qué análisis vamos a hacer? Y el análisis cinemático, es decir, determinar velocidades y aceleraciones. Por lo tanto, deberé tener una serie de datos que tienen que ver con ¿qué? Con los grados de libertad que tiene este mecanismo. Entonces, ustedes, como trabajo, determinen primeramente los grados de libertad que tiene este mecanismo, ¿sí? Aplicando la ecuación, sabiendo que tiene 6 barras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 barras, incluyendo el bastidor, y tiene 1, 2, 3, 4, acuérdense del orden de la junta, no se olviden de eso. Es decir, el orden de la junta está dado por el número de eslabones que llegan a la junta. O sea, número de eslabones menos 1. Por lo tanto, esta junta sería una junta de orden 1, porque son 2 eslabones que llegan a la junta. 2 menos 1, 1. En cambio acá son 3. 3 menos 1, 2. Es de orden 2. Entonces esta junta vale 2, acuérdense. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todas son juntas completas, que restringen 2 grados de libertad, permitiendo uno solo. Por lo tanto, si eso lo reemplazan en la ecuación, van a ver que les tiene que dar 1. Bien. La primera forma de hacerlo, y era lo que más quería mostrarles, es el hecho de que voy a tener el concepto de los centros instantáneos. Entonces, cerrando lo que estaba diciendo, como tiene grados de libertad igual 1, entonces yo voy a tener que conocer todos los datos referidos a uno de los eslabones. Por lo tanto, en este caso se ha dado todos los valores correspondientes a la barra 2. Es decir, que nosotros colocaríamos en el pivote A, ¿no es cierto?, asociado a la barra 2, un motor que mueva a todo el mecanismo. Con un motor puesto en A, yo voy a poder mover y controlar el movimiento de todo el mecanismo. Por lo tanto, deberé conocer las velocidades angulares, la aceleración angular de esta barra. En el problema se ha dado solamente la velocidad angular. Eso significa que esta barra está girando con velocidad constante. Generalmente los problemas, cuando doy problemas, normalmente doy así, que la aceleración de la barra de entrada sea 0, o sea que la velocidad sea constante, porque lo único que hace es sumar un vector nada más a la resolución. Bien,
la primer parte se aplica el concepto de centros instantáneos. O sea, resolver las velocidades de los diferentes eslabones, las velocidades angulares, aplicando el concepto de grados de libertad, de centros instantáneos. Entonces, ¿qué es lo que era un centro instantáneo? Era un punto que pertenecía a dos eslabones y tenía la misma velocidad. Lo que nosotros tenemos que determinar son los diferentes centros instantáneos por simple inspección. Acuérdense que son los que vemos directamente cuando vemos el esquema del problema, ¿sí? Y después hay algunos que no los conocemos, que son los virtuales. ¿Por qué? Y porque no los podemos identificar. Los de simple inspección los identificamos porque son realmente las juntas. Entonces, yo tengo entre el 1 y el 2 una junta, entre el 2 y el 3 una junta, que es B, entre el 3 y el 4 una junta, que es la C, entre el 1 y el 4 la junta D, entre el 4, el 3 y el 5 la misma junta C. Por eso acá dice que el centro instantáneo 3,4 coincide con el centro instantáneo 4,5. Después tenemos entre la 5 y la 6, ¿sí? Y entre la 1 y la 6. Todos son centros instantáneos. Dijimos que esos centros instantáneos conocidos, nosotros los podíamos marcar en primero en una circunferencia, ¿sí? Esto lo hicimos para 4 eslabones, entonces nos daba un cuadrado, ¿sí? Cuando colocábamos los 4 eslabones, ¿sí? Sobre la circunferencia. Ahora vamos a tener 6 eslabones que vamos a tener que colocar sobre la circunferencia. Entonces tenemos, cada puntito va a ser un eslabón, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y luego los lados de este hexágono, o sea, el segmento que une entre sí a los eslabones, van a estar representando los centros instantáneos. Entonces tengo el 1, 2, el 2, 3, el 3, 4, el 4, 5, el 5, 6, el 1, 6 y el 1, 4. Son todas las juntas que nosotros podemos ver visualmente. Y después, para la resolución de este problema, como ya van a ver, nosotros necesitaríamos el centro instantáneo virtual entre la barra 3 y la barra 1, básicamente, y para este eslabón y necesitaríamos el centro instantáneo 1, 5, ¿sí? Que uniría, que son el centro instantáneo que pertenece a la barra 5, que es esta barra de acá, con la barra bastidor. Entonces, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Qué es lo que hacíamos cuando teníamos 4 y buscábamos aquel centro instantáneo virtual que pudiera representarse por dos ternas? Entonces, si ustedes se fijan, que sean ternas conocidas. Entonces, por ejemplo, acá, el 1,3 que no lo conozco y lo necesito, va a estar conformado por la terna 1, 2, 3. ¿Sí? Sería la terna 1, 2 y 3, y por el otro lado estaría la 1, 4, 3. Es decir, que este centro instantáneo es común a estas dos ternas conocidas. Es decir, que yo conozco el centro instantáneo 1, 2, el centro instantáneo 2, 3, conozco el 1, 4 y conozco el 3, 4. Eso me va a permitir trazar una línea recta. Acuérdense el teorema de Aaron Hall Kennedy, que decía que yo tres eslabones o cuerpos tienen sus daños alineados según una misma línea recta. Entonces,
el 1, 2 y 3 tienen al centro instantáneo 1, 2, al 2, 3 y al 1, 3 alineados según una misma línea recta. Eso nos permitía trazar una recta que era justamente esta, 1, 2, perdón, 1, 2, el 2, 3 y el 1, 3 debiera estar sobre esta recta, que es una recta que es prolongar la barra 2 para uno y otro lado. Pero también pertenece a la terna 1, 4, 3. Entonces, si yo conozco el 1, 4 que está acá y el 3, 4 que está acá, ¿sí? Entonces puedo trazar otra línea recta donde tiene que estar el centro instantáneo 1, 3. Bien, esas dos rectas resulta que son paralelas. Por lo tanto, si esas dos rectas son paralelas, ¿dónde se van a cortar? En el infinito. Por lo tanto, la distancia que hay entre los centros instantáneos 2, 3 y 1, 3 es una distancia infinita. O entre el 3, 4 y el 1, 3 es una distancia infinita. Por el otro lado, el 1, 5, que también lo vamos a necesitar, estaría conformado por la terna 1, 6, 5, 1, 6, 5 y por la 1, 4, 5. Entonces, trazando las líneas que unen al centro instantáneo 1, 6 con el 5, 6, 1, 6. Este es el 1, 6. 1, 6. Con el 5, 6 trazo una línea sobre la cual tiene que estar el 1, 5. Y por el otro lado tenemos el 1, 4 con el 5, 4. El 1, 4 con el 4, 5 o 5, 4. Entonces tenemos que trazar esta misma línea. ¿Dónde se encuentra? En la intersección de esas dos líneas. Ahí está el centro instantáneo 1, 5. Bien. Sobre todo lo que quería era mostrarles y que vean cómo tengo que trabajar con el grafo, ¿sí? Para poder determinar los centros instantáneos. Entonces, acá, lo que nos decía la ecuación estadística, que nos da la cantidad de grados que nos da la cantidad de centros instantáneos en función del número de eslabones, que en este caso es 6, por lo que vemos, cuando tenemos 6 eslabones, los centros instantáneos son 15. De los 15, hemos tomado 9 nosotros. Si quisiéramos seguir uniendo acá, vamos a seguir obteniendo los diferentes centros instantáneos, hasta que encontremos hasta el número 15. Pero en este caso no nos interesa, porque no los vamos a usar a eso. Bueno, acá estaba resuelto el tema de los grados de libertad, así que ya les resolví el problema. Bueno, lean acá, disculpen que esté a mano alzada el problema, pero es que no se ha tenido tiempo de pasarlos, pero está toda la información para que ustedes entiendan, ¿no? Todo lo que acabo de decir yo está dicho acá en el problema. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Yo conozco la velocidad de esta barra, la velocidad angular de entrada, y quiero saber la velocidad angular de salida. Entonces voy a tener que recorrer todo el sistema para poder llegar a encontrar la velocidad angular de la barra 6. Entonces, van aplicando, como ya lo vimos en la teoría y en algunos ejemplos que hemos visto, cómo determinar las velocidades aplicando el concepto de centros instantáneos. Es decir, en este punto yo voy a tener que la velocidad de este punto es la misma que si lo considero perteneciente a esta barra que si lo considero perteneciente a esta barra. Por lo tanto, acá puedo escribir una ecuación, ¿sí? Que es una igualdad. Lo mismo va a pasar acá, en este otro punto,
Y así sucesivamente vamos a ir caminando a lo largo del mecanismo. ¿Sí? Entonces, por eso, fíjense que en el punto correspondiente a B, ahí, yo puedo decir que la velocidad es la misma si pertenece a esta barra que si pertenece a esta barra. Eso está escrito acá como ecuación. Omega AB por RBA tiene que ser igual a omega CB por RBC. Pero, ¿qué dijimos? La distancia que hay entre el punto B y el centro instantáneo 1,3, dijimos que era infinito. Por lo tanto, omega CB, que se obtiene como este producto, donde estos dos valores son finitos, pero este es infinito. Entonces, un número sobre algo infinito me da 0. Entonces, la velocidad angular de la barra CB, como no podía ser de otra manera, o sea, la barra CB, que es la barra 3, es una barra que no tiene velocidad angular. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Está haciendo traslación curvilínea. Ella se mantiene paralela a sí mismo a medida que los eslabones 2 y 4 están rotando, la barra 3 sigue una traslación curvilínea, manteniéndose paralela a sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo hemos visto, me parece. Así que no sería... Entonces después nos vamos a la barra... a la barra 3, ¿no es cierto? No rota, entonces la velocidad, si la barra 3 no rota, ¿qué va a pasar? Que la velocidad del punto C tiene que ser igual a la velocidad del punto B, por definición de traslación. Si la barra esta no rota, quiere decir que la velocidad de este punto C tiene que ser la misma que la velocidad del punto B. Eso se los está diciendo acá. La velocidad de B es igual a la velocidad del punto C, y es igual a 5 radianes, a 5 radianes por 0,2, que son los metros de la barra, o sea que tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Bien. Y como los radios son iguales, el radio de la barra 2 y la barra 4 son iguales, ¿qué nos va a dar? Y que la velocidad angular de la barra de salida, la barra 4, va a ser igual a la velocidad de la barra de entrada, que es la barra 2, y que va a ser 5 radianes por segundo. Bien, una vez que conozco la velocidad angular de la barra 4 y la velocidad del punto... Ay, Dios. Disculpen. Una vez que conozco la velocidad angular de esta barra y la velocidad de este punto, entonces comenzamos a movernos sobre la diada que nos está faltando. Entonces vamos a plantear la velocidad en este punto y la velocidad en este punto. Entonces, en el punto CD, acá, omega CD por RCD va a ser igual a omega EC por el R de C 5,1 o 1,5. Entonces la velocidad angular de la barra EC, que sería esta, va a estar dada por la velocidad angular de la barra 4, dividida en la distancia que hay entre el punto 3,4 o 4,5 con el centro instantáneo 1,5 que lo teníamos por acá. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es este cálculo trigonométrico que está acá? Y tenemos que calcular qué cosa. Perdonen que vuelva, pero tenemos que calcular este radio. Esta distancia, que es la distancia que hay entre el punto C y el centro instantáneo 1,5. ¿Sí? Y también vamos a tener que calcular la distancia que hay entre el centro instantáneo
0,6 y el centro instantáneo 1,5. O sea que esto, ¿sí?, lo vamos a tener que calcular porque no lo conocemos. Esto, acuérdense que este punto ha surgido del trazado que hemos hecho acá. Ahora, digamos que es fácil de resolverlo porque hemos elegido una posición sencilla del mecanismo en el cual la barra 6 y la barra 5 están a 90 grados, lo que significa que este triángulo que está acá, que se ha formado acá, ¿sí?, es un triángulo rectángulo en este ángulo. Por lo tanto, podemos aplicar trigonometría, lo cual, conocido este ángulo y conocido este lado, podemos conocer este lado y este lado, solo aplicando trigonometría. Es lo que hemos hecho acá, para poder encontrar, ¿sí?, el radio entre el radio correspondiente, 0,346. Y de ahí podemos obtener la velocidad angular de la barra correspondiente, que es la barra EC. Bien. Y a continuación vamos a hacer el cálculo correspondiente a la distancia que es el cateto opuesto, que sería esta distancia que hay entre el punto 5,6, el centro instantáneo 5,6 y el centro instantáneo 1,5. Esta distancia que tenemos acá. Eso es lo que calculamos con la tangente. Una vez que conocemos los dos lados, conocemos estos dos lados, puedo conocer el tercero aplicando la tangente, rápidamente. Y así obtengo la velocidad angular de la barra F, o sea, de la barra de salida. Y conociendo la velocidad angular de esta barra y la distancia, o sea, la longitud de la barra, puedo obtener la velocidad del punto E, o sea, la velocidad de este punto que está acá, que es 0,5 metros por segundo. Bueno, acuérdense que con centros instantáneos, lo único que podemos calcular son las velocidades, las aceleraciones no se pueden calcular. Bien, a continuación seguiría la resolución de este problema, pero aplicando los conceptos de método de movimiento relativo, ¿sí?, tanto hecho en forma analítica como hecho en forma gráfica, ¿sí? Básicamente, ¿cuál era la idea de este problema? Y que ustedes vean la cuestión que representa el trazado gráfico y también la resolución analítica correspondiente a este cuadrilátero articulado. Fíjense que acá este mecanismo de 6 eslabones, que se llama mecanismo de Watts, tiene un mecanismo, ya lo dije, un mecanismo básico de paralelogramo y una diada, pero que estaría formando a dos mecanismos de cuadrilátero, porque yo tengo por un lado este mecanismo de cuadrilátero y por otro lado este mecanismo de cuadrilátero, ¿sí? Entonces, yo podría pensar que el cuadrilátero articulado sería todo y que esta diada es la que le genera el movimiento de entrada a este cuadrilátero de salida. O sea, se puede considerar de diferentes maneras. Yo se los estoy mostrando para que ustedes vean. Entonces, acá, a través del método de movimiento relativo y a través de la forma analítica, y vamos a ir planteando las ecuaciones. O sea, la velocidad de este punto es la velocidad de este punto
más la de este respecto de este, colocando el sistema auxiliar en el punto A. ¿Sí? Después vamos a llevar este sistema al punto B y vamos a plantear la velocidad del punto C respecto del punto B y finalmente colocando el sistema auxiliar en el